Bien, ya estamos. Buenos días a todos y a todas. Esta mañana, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, preparamos una invitada especial para esta sesión extraordinaria de la Cátedra José Martí. Es una profesionista a la cual yo le tengo un cariño especial porque tuve la oportunidad de ser su alumna en la universidad y creo que la maestra Virginia es de esas profesoras que te marcan en la carrera universitaria como profesional y como persona, ¿no? Estoy muy agradecida con ella por aceptar la invitación de estar aquí esta mañana con nosotros. Voy a presentarle y leer un poco de su trayectoria como académica. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es maestra en Cultura y Literatura Contemporánea de Hispanoamérica por la Universidad Modelo y actualmente cursa el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Ella se desempeña como profesora de tiempo completo en el CEPSIS de la UNAM y también es editora de la revista Península. Bueno, ella tiene sus líneas de investigación, es el discurso de género en la literatura y el discurso patriarcal en la comunicación masiva. Esta mañana Virginia va a estar hablando precisamente de las líneas de investigación que ella ha trabajado. Y bueno, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Pinombo Jorge, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que el cariño, el aprecio, el reconocimiento es mutuo. Te recuerdo como una de las mejores alumnas que tuve en la licenciatura en comunicación ya hace varios años, más de 10 yo creo, en la Universidad Modelo. Y me da mucho gusto ver cómo has crecido profesional y académicamente. Eres doctora en Historia y Estudios Humanísticos, precisamente egresada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Por ti, quiero decirlo, ¿no? Yo llegué también con pues las mejores recomendaciones a la Universidad Pablo de Olavide y también, bueno, el aprecio y el afecto que le tengo a tu papá, el doctor Carlos Bojorquez Urzaiz, también fue mi profesor en esa maestría en Cultura y Literatura que cursé en la Universidad Modelo, así que pues nos acercan los intereses académicos, el afecto, el haber trabajado, ¿no?, en las aulas en un rol u otro, ¿no?, como profesora de Ginón, como alumna de Carlos, y pues es un gusto estar, sobre todo hoy, que es una fecha tan conmovedora, tan significativa, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que tiene pues esta impronta de conmemoración, ¿no?, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tantos pendientes, tanta necesidad de justicia por la violencia feminicida, por la violencia de género, por la falta de reconocimiento a derechos de las mujeres. Estamos en el marco en México de una conmemoración, ¿no?, por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se celebra en el mundo o se conmemora en el mundo desde 1975. Bueno, en este marco de la Cátedra Extraordinaria José Martí en la Universidad José Martí, les voy a exponer algunos avances, pequeños avances de un proyecto de investigación doctoral, bueno, de este proyecto que desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide, que versa sobre un par de casos, ¿no?, de los, de las situaciones noticiosas que he estado recolectando de los medios de comunicación ahora en estos tiempos, ¿no? Es un trabajo que está centrado en lo contemporáneo. Voy a leer un texto para no dispersarme en la explicación de algunas cosas, para poder seguir de principio a fin lo que quiero exponer, y con el apoyo de un sencillo PowerPoint, ¿no?, con algunas láminas. Entonces comienzo mi lectura y bueno, después creo podrá haber algún comentario o intervención de parte de las personas que están siguiendo la transmisión. Bueno, en el marco de un proyecto de investigación doctoral se presentarán algunos avances del análisis de un corpus periodístico
donde se ha caracterizado desde la crítica feminista y con herramientas derivadas del análisis del discurso, la controversia discursiva sobre dos hechos noticiosos ocurridos en Yucatán durante 2018 y 2019. El primero, sobre las agresiones a una asociación civil pro derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el segundo, las reacciones en torno a una manifestación feminista que exigía la legalización del aborto. Ambos difundidos por medios de comunicación, algunos de doble estructura, es decir, impresos y digitales, elegidos con el criterio de relevancia del caso. El propósito es revisar la formación discursiva de los mandatos patriarcales y la violencia simbólica contenida en sus códigos. En la actualidad es agenda de la opinión pública el ejercicio de la ciudadanía a través de militancias sociopolíticas como los feminismos, articulados para conseguir el reconocimiento de derechos humanos de las mujeres, son blanco de movilizaciones que se organizan para impedir su avance. Las reacciones en contra de la lucha feminista se encuentran articuladas en la urdimbre de grupos confesionales de extrema derecha, que son influyentes porque sus cuadros están insertos en el poder político institucionalizado, partidos y gobiernos, y en los grandes capitales económicos, incluyendo los de la industria de la comunicación. Ello se traduce en poder cultural, en poder simbólico. En el marco del capitalismo conectivo, siguiendo a García Campini con esta noción, el intercambio comunicativo en el ámbito público, llamado comunicación posmasiva en algunos estudios, ha generado formas de interacción sin precedentes. Las expresiones tanto del discurso feminista como del discurso antiderechos son consignadas por medios informativos cuyos soportes de difusión son a la vez de tecnología tradicional y de carácter virtual. Sin embargo, el impacto de la actividad noticiosa se concentra de modo importante en las redes sociodigitales. La cuestión que ha motivado la presente indagación es conocer de qué manera la discursividad patriarcal se manifiesta y qué papel juegan en ello los medios noticiosos de Yucatán, donde si bien existen fuertes dinámicas culturales de índole global, aún persiste la determinación de la vida social por una mentalidad conservadora y con múltiples resabios del antiguo, pero aún vigente, sistema patriarcal decimonónico, que se ha adaptado a la racionalidad económica y sociopolítica contemporánea. Una de las premisas de este trabajo es que el cuerpo femenino se encuentra en el centro de la controversia. Hasta antes de la irrupción de las voces feministas, su elaboración simbólica en el intercambio público de la palabra había sido potestad de la razón patriarcal, que utiliza la comunicación mediática para distribuir sus contenidos ideológicos, diseñando modelos de lo social a gran escala. Así, el modelo cultural hegemónico del cuerpo de las mujeres así ha determinado cómo somos percibidas y qué normativa pesa sobre nosotras. A propósito del fenómeno de mi interés, traigo a cuenta algunos conceptos que enmarcan este trabajo. Empiezo por el feminismo, definido por Amelia Valcárcel como un internacionalismo, al explicar que las libertades de las mujeres no están planetariamente concebidas, porque nacer mujer es estar condenada al infierno. De modo que se trata de una teoría de las libertades elementales y mínimas. Lo entendemos como la lucha histórica por los derechos de las mujeres. En la actualidad, la militancia feminista se manifiesta en diversas partes del mundo como sociedad civil organizada que trabaja con agendas específicas. A la par del activismo y las movilizaciones en el espacio público, este internacionalismo ha dado lugar a la emergencia en el ámbito académico de una teoría crítica feminista que investiga los fundamentos filosóficos y la ingeniería social que la razón patriarcal ha producido para hacer funcionar un sistema mundo
donde las mujeres existimos en condición subordinada al tipo ideal de lo humano, que es el varón, específicamente blanco, adulto, paterfamilias, propietario y letrado. Para Celia Amorós, la razón patriarcal es el logos del patriarcado. La noción de títulos de racionalidad que le proporcionan legitimidad a la genealogía del patriarcado, que lo es en cuanto a institución cultural y social, ya lo he dicho. En la base de la ideología sexista que produce el patriarcado se encuentra, ya se ha dicho, el objeto de la dominación masculina, el cuerpo femenino. Asimismo, la mentalidad patriarcal oculta la violencia implícita en su constructo de lo humano, dando pasos a formas de violencia simbólica que el concepto de micromachismos permite detectar. Los micromachismos son prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, del orden de lo micro, al decir de Foucault, de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Lo grave de ellos se refiere a su sutilidad, lo asumidos que están en la socialización de hombres y mujeres y lo imperceptibles que resultan. El método aquí utilizado es el análisis del discurso. De modo instrumental, discurso, como señala Silvia Gutiérrez Vidrio, es el lenguaje puesto en uso por los hablantes. Entonces, el método de análisis descansa en una concepción del discurso noticioso como lugar de habla de los actores políticos de una situación dada. El análisis del discurso como método interpretativo busca explicar cuáles son las representaciones discursivas vigentes sobre algún tema en un determinado mundo sociocultural y cómo se manifiestan en la interacción comunicativa, lo que permite identificar la matriz de sentido que los articula. Se concibe como una metodología que intenta describir mecanismos lingüísticos y efectos de sentido. Mi objetivo es identificar qué formaciones discursivas hay sobre lo corpóreo femenino en los contenidos mediáticos seleccionados y qué mandatos patriarcales encierra. El acercamiento al primer nivel de análisis del discurso sobre los dos casos se hizo a través de un corpus conformado por 32 notas periodísticas, unidades textuales, extraídas de 8 medios de comunicación cuya tecnología de distribución son plataformas de Internet, teniendo 4 de ellos también ediciones en papel. Caso 1. Por más de 20 años, con un enfoque feminista y con fines altruistas, la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, UNACE, que encabeza la ginecóloga Sandra Peniche Quintal, ofrece en una clínica ubicada en la ciudad de Mérida y a través de programas de visita a comunidades rurales, servicios ginecológicos y de orientación sexual a muy bajo costo. Desde su creación, la asociación civil ha padecido ataques de grupos profesionales que se oponen a su labor. Por ejemplo, en 2005 fue destruida la fachada de la clínica, hecho que ocupó cierto interés de la prensa. Desde 2016, personas incorporadas a la campaña internacional antiderechos 40 días por la vida realizan periódicamente acciones de acoso callejero frente a las instalaciones de UNACE. Dichas acciones consisten en el apostamiento de pequeños grupos de mujeres que, haciendo relevos, rezan frente a la clínica a lo largo del día. Además, expresan actitudes hostiles a quienes acuden al lugar y ocasionalmente ejecutan otros actos de intimidación, como ha sido la colocación de fetos de plástico en la entrada principal del sitio. La opinión pública local les llama rezadoras. En los últimos meses, estos actos se reflejan en las redes sociodigitales por medio de selfies en las que aparecen sonrientes y con pañuelos celestes en el cuello, acompañadas de frases como: sí, soy rezadora, una muy bonita experiencia. Logramos muchas cosas y aprendí mucho. El 9 de marzo de 2018, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la doctora Peniche puso en la parte de carga descubierta de su camioneta
estacionada a las puertas de la clínica y frente al lugar donde se colocan los grupos de oración, un cuadro confeccionado sobre una base de madera en el que, entre los contornos de lo que pareciera ser una imagen de la Virgen de Guadalupe, se dibuja una vulva. Alrededor colocó flores a modo de altar. Esta acción provocó que las rezadoras llamaran a la policía municipal, llegando una unidad cuyos agentes instaron a la doctora Peniche a retirar la imagen de la vista pública y acudir a los separos de la policía. La médica se negó a seguir tales instrucciones. El incidente fue videograbado con un teléfono celular y dicho material se difundió en medios de comunicación digitales principalmente. Una semana después, Sandra Peniche sufrió un ataque con arma blanca a las puertas de la clínica, cometido por un hombre al que meses después se le encontró culpable solamente de lesiones. Caso 2. En Mérida, el pasado 28 de septiembre de 2019, en el marco del Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, cerca de 400 feministas realizaron un evento en el sitio conocido como Parque de la Madre. Hubo cantos, bailes, proclamas, pancartas, pañuelos verdes y pintas en el monumento que en la ciudad representa la idealización de la maternidad. Es una réplica de la escultura de Alfred Lenoir colocada en 1928. Acudieron reporteros de diversos medios a cubrir el evento. La mayoría eran varones, a pesar de que las organizadoras pidieron que se enviara únicamente a reporteras. Pocas horas antes, el Frente Nacional por la Familia, que desde 2016 aglutina grupos confesionales que se oponen al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto y a la educación sexual laica en las escuelas, efectuaron una marcha masiva en el Paseo de Montejo. Tuvo amplia cobertura mediática, a diferencia de la manifestación feminista, de la cual al día siguiente pocas notas se publicaron. El lunes 30 de septiembre, el alcalde de Mérida colocó un video en su página oficial de Facebook, grabado junto al monumento, donde reprobó la intervención realizada por un grupo de personas, lamentando y estigmatizando este tipo de conductas y comparándolo con la manifestación pacífica del Frente Nacional por la Familia. Además, declaró que no vamos a permitir la violación de los derechos de terceros. Aseguró que interpondría una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cosa que hizo. Hallazgos. Bueno, el tipo de evento comunicativo en el primer caso fue mayoritariamente la noticia periodística. El tipo de discurso que predominó en primer lugar fue la narración que resume los actos verbales correspondientes a los hechos. En segundo lugar, el discurso indirecto y en tercer lugar, el discurso directo. Todas las unidades textuales están ilustradas con fotografías. En el primer caso, los enunciadores en sus roles de participación fueron 3. El grupo al que los medios masivos llamaron rezadoras, los policías y la representante de la ONG. Aludida por su nombre, se reconoce solamente a Sandra Peniche. Los actores ausentes de la enunciación son las autoridades gubernamentales, el director de la Policía Municipal, la entonces alcaldesa interina de la ciudad, los responsables de la Comisión de los Derechos Humanos y las instancias de impartición de justicia. La macroproposición general fue enfrentamiento simbólico entre grupo confesional y un activista, causado por el cuadro de la Virgen Vulva, en el que intervino la policía de la ciudad, con 2 posturas, a favor y en contra del aborto legal. Entre sus tópicos se encontraron expresiones como imagen de vulva, imagen ofensiva, órgano reproductor femenino, icono artístico, vagina con terminaciones artísticas, imagen aberrante, irreverencia cuyo impacto ofende y causa indignación, irrita, genera conflicto, causa polémica, incomodidad, molestia, desató hecatombe. Se identifica la existencia de un área de conceptualización problemática donde hay valoraciones negativas de la situación.
En todas las unidades textuales se constata que hay contradicción entre la imagen y la descripción enunciativa. Ninguna nota describe la alegoría de la Virgen María en el cuadro de la vulva, a la que el activista llamó Nuestra Señora de la Vida. Ello quedó en el nivel de lo no dicho. El relato se limitó a referir la imagen de una vulva rodeada de flores y cuando mucho algunos textos enuncian que está colocada en un altar. Solo un texto señaló la semejanza con la Virgen de Guadalupe. El acoso constante e impune que motivó el enfrentamiento no es narrado por los medios, se queda en implícito semántico. La ginecóloga puso el altar de la Virgen vulva para defenderse de la violencia simbólica de la que son víctimas ella y las usuarias de la clínica. Una reacción irónica, un acto sarcástico, una estrategia simbólica para oponer rechazo contra el hostigamiento permanente, pero ello fue silenciado por los medios informativos. Por otro lado, la mayoría de las unidades textuales muestran un distanciamiento enunciativo de los medios de comunicación respecto a lo ocurrido, usando modalizadores como según se averiguó o se presume. Otro recurso de interacción para posicionarse ideológicamente fue la citación de comentarios de usuarios de la red virtual Facebook. Un ejemplo: tienen una semana completa, así como lo lee, una semana completa o más rezando durante todo el día y hostigando a hombres y mujeres que acuden a la clínica de la doctora Sandra. Y la policía no hizo nada, absolutamente nada, para retirar a las personas del mal llamado Frente por la Familia. Es decir, no son los medios quienes opinan sobre el caso, es el público lector. La prominencia discursiva de Sandra Peniche expresa un reconocimiento de cierto grado de poder social. Sin embargo, las alusiones, las ambigüedades usadas para referir al grupo que emprendió la campaña de oraciones, descrito mayoritariamente como la parte ofendida, contribuye con la formación positiva de dicho colectivo social, el de las rezadoras. El rol que desempeñan los agentes municipales, si bien en algunos titulares y sumarios de las notas aparecen como quienes acosan, en la narración se les desresponsabiliza de un proceder autoritario y totalmente contrario a los derechos humanos, porque actuaron a favor de las acosadoras para amedrentar a la acosada. En el segundo caso, los enunciadores en sus roles de participación fueron las feministas, los integrantes del Frente Nacional y el alcalde de Mérida. Macroproposición general: vandalización del monumento a la madre que causó daño al patrimonio de la ciudad. Una postura en contra de las feministas y comparación con la marcha pacífica. Sus tópicos: miles marchan a favor de la vida, abraza Yucatán, defensa de la vida, contra el aborto y la ideología de género, defender la vida y la familia, somos más los que estamos a favor de la vida y activistas pro aborto. La protesta es válida, no el vandalismo, condenan pintas, intolerantes, groseras, maleducadas, símbolo vandalizado, ayuntamiento denuncia abortistas, Mérida exige castigo contra la marea verde. En las unidades textuales se observa que el relato noticioso consigna en tercera persona lo sucedido en la marcha del Frente. En la descripción se apunta que jóvenes y adultos caminaron en calma. Todas las notas se acompañan de imágenes de tamaño grande en los periódicos impresos. Predominan las fotos de la gente de la marcha pro vida. En las publicaciones sobre el evento feminista, poco aparecen las mujeres, solamente el monumento con las pintas. La mayoría de las notas sobre el evento del 28 de septiembre están firmadas por hombres. En el nivel de lo no dicho, se reflejó la postura del gobierno con la frase recurrente: se respeta la libertad de expresión, pero se castiga retóricamente la transgresión, siendo que el argumento de la libertad de expresión sustituye la motivación de los actos feministas, que es la defensa de un derecho de las mujeres. Está prácticamente ausente el concepto de derechos. La estrategia que encierra la formación discursiva patriarcal de los grupos confesionales y difundida por los medios consiste en copiar la retórica de los derechos humanos y tergiversarla
para presentarla en clave de rectificación. Si la defensa de los derechos humanos dice no somos 4, somos miles, que fue la respuesta viralizada en redes sociodigitales a un legislador local que minimizó la exigencia del matrimonio igualitario, respondiendo que fueron solamente 4 personas las interesadas en el cambio, el discurso antiderechos dice no somos 1, somos 2, para exponer el argumento en contra del aborto legal de que se trata de 2 vidas, o llamado a las autoridades a poner en marcha políticas públicas con perspectiva de género y de vida, o marcha por la vida y las libertades. Siguiendo a Van Dyck, la expresión de las ideologías posee una función persuasiva y en el proceso de reproducción ideológica existe un doble núcleo que corresponde a los modos de dicha expresión y a los procesos inherentes de recepción y persuasión. Aunque en una primera lectura la información noticiosa pudiera parecer objetiva en cuanto a que relata hechos, los recursos lingüísticos, retóricos, semióticos y en general discursivos se apegan al mandato patriarcal de la conducta esperada de la buena mujer: sumisión, delicadeza, disposición absoluta a la maternidad, obediencia. Cuando las feministas transgreden dicha norma, son configuradas en el modelo de la mala mujer y por lo tanto se apela con rudeza al castigo, al punto que el alcalde de Mérida, fuera de lo que acostumbra, grabó él mismo un video en el sitio de los hechos anunciando la sanción. Nunca se le ha visto haciendo lo mismo en el sitio de acoso contra UNACE, y eso que ya son prácticamente 3 o más años de agresión constante. En ambos casos se halló evidencia de micromachismos de crisis y encubiertos. Por un lado, porque la reacción de resistencia tanto de UNACE como de las feministas de la manifestación se narra como causante del conflicto, donde el recurso de una imagen alusiva a la genitalidad femenina o de las pintas en el monumento intensifican la violencia simbólica porque rompen el balance de la desigualdad, y por otro, porque el contenido que los medios difunden se forma sobre la maternalización de las mujeres y exige explícita e implícitamente que se rechace toda práctica que implique la libertad y la autonomía del cuerpo femenino. Como se ha visto, los grupos confesionales defienden la hegemonía de la razón y del sistema patriarcales y cuentan con el respaldo del poder político. En el discurso del alcalde, las feministas son el otro. Expresa como positivo aquello que se deriva del concepto tradicional de familia. Su postura es de férreo castigo a la transgresión. Es importante decir que solo 2 periódicos narraron los hechos desde la causa feminista. Uno fue El Por Esto y principalmente lo hizo La Jornada Maya. Expresiones de violencia simbólica vehiculadas por micromachismos generan formaciones discursivas que naturalizan la razón patriarcal y colocan en clave de anormalidad y riesgo para el orden social las acciones que buscan igualdad en cuanto al humano entre hombres y mujeres. ¿Para qué sirve lo anterior? Bueno, para reflexionar en torno a una idea bien expresada por Celia Amorós en una entrevista que le hizo Aranza Carceler en 2017. Hay que atacar desde diferentes flancos, hay que cambiar las ideologías, hay que cambiar la representación de las mujeres. Por eso hay que incidir en el imaginario colectivo cultural. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no arrimamos todos el hombro, si no cambia el imaginario social, las cosas no cambian. Bueno, esto ha sido un pequeño avance de la investigación doctoral titulada Cuerpo Femenino y Discurso, Micromachismos en la Comunicación Mediática Contemporánea de Yucatán, México, que pues como se dijo al principio, realizo en la Universidad Pablo de Olavide, y bueno, en ella busco explicar desde el análisis del discurso los constructos mediáticos en torno al cuerpo femenino y la violencia. Por un lado, el cuerpo femenino en la transgresión de los mandatos patriarcales, como ha sido esta muestra. Por otro, el cuerpo femenino y su uso como ornato. Y también los constructos sobre el cuerpo femenino víctima de la violencia feminicida. Bueno, creo que esta reflexión viene bien en la conmemoración por el 8 de marzo y pues les agradezco mucho su atención y quedo atenta
cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Creo que fue una intervención interesantísima. Personalmente, la parte del análisis del discurso y de los medios de comunicación, que estuvo relacionada también con mi tesis doctoral, me parece súper interesante cómo desde identificando indicadores como palabras, imágenes, bueno, tú estás trabajando con periodismo más actual, cómo a través de estos indicadores uno puede determinar ciertas acciones de la sociedad y de la opinión pública, ¿no? Es muy interesante esa parte. Tenemos una pregunta que nos están haciendo y, bueno, si bien tu estudio se centra en los medios de comunicación en Yucatán, ¿has podido trabajar o buscar información en medios nacionales? Sobre el tratamiento de lo corpóreo femenino. Exacto. No me he centrado en los medios locales. El objeto es describir cómo cómo funcionan estas formaciones discursivas en Yucatán. Entonces, estoy centrada en los periódicos de circulación local en el estado. Y pues como dije al principio, aquellos que son de doble estructura, es decir, digitales e impresos. No estoy vinculándolo con lo que ocurre a nivel nacional. Entiendo, bueno, esto es parte de un contexto, de unas circunstancias que son propias del país, que pudieran identificarse como características tanto del ejercicio del periodismo en México como de las representaciones que sobre las mujeres y en particular lo corpóreo femenino pues están vigentes en nuestro entorno nacional. Y nos hablas, bueno, en esta presentación hablas específicamente de dos hechos en particular, ¿no? Sí. En tu investigación, ¿con cuántos hechos has podido trabajar? Bueno, también he estado haciendo recolección de las noticias que reportan los feminicidios. Así, un número acabado no te lo podría decir porque la tesis está en lectura todavía. Sigo recolectando evidencias, armando los corpus según estas tres tematizaciones de lo femenino, ¿no? Ya dije lo femenino como ornato, lo femenino en la transgresión de los mandatos patriarcales, que fue a eso corresponden los dos casos que presenté, y lo femenino en relación con la violencia feminicida, ¿no? Pues estoy recolectando esas notas que dan cuenta de los feminicidios y pues estoy poniendo mucha atención en cómo la prensa, porque es parte de lo que ocurre en lo social, la prensa refleja las posturas ideológicas que imperan en general en la sociedad, cómo los medios en el reporte que hacen de los feminicidios vuelven a victimizar a las mujeres asesinadas, ¿no? Entonces esa revictimización que hacen los medios, muchas veces esa culpabilización que de mi interés, ¿no? Pero por cada tema Ahí tuvimos un detalle con la conexión, pero ya estamos de nuevo. Perdón, se cayó la conexión. Y otra pregunta, sí. Virginia. Sí, te digo sobre... ¿Tú consideras que hay algún medio en Yucatán que informa de manera adecuada? No sé si es la palabra que debo utilizar, ¿no? De forma adecuada en este análisis que estás haciendo, que tú puedes decir, bueno, a lo mejor como existe un balance o no lo existe, ¿no? Te lo pregunto porque trabajando en mi tesis, yo me acuerdo perfecto, yo trabajaba la imagen
de los mayas en la prensa durante la guerra de castas, ¿no? Entonces, Sí, sí, lo sé. en el trabajo que hacía, siempre me acuerdo que el director de tesis me decía, pero ¿existe algún balance con otro medio de comunicación? ¿Había algún medio de comunicación? En el caso que yo estudié, no había, no existía un medio que tuviera una opinión diferente a mi objeto de estudio, ¿no? Había, si bien existían algún par de noticias, pero al final el medio regresaba a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que existe algún medio que pueda Ujú. hacer un balance en esta información o no lo existe? Sí, mira, a diferencia de lo que ocurrió en la prensa del siglo XIX, que es la que estudiaste, pues también he visto, porque he trabajado en la prensa del siglo XIX, justamente revisando constructos de género en el periodismo literario dirigido a mujeres. Eso fue el trabajo anterior que he realizado. De hecho, estoy preparando el estudio introductorio de una publicación facsimilar que se hará por cuenta de la UNAM. Ya se los contaré en otro momento. Sí había como una postura, pues, por decir, homogénea respecto al constructo de lo maya, ¿no? No había divergencia de ese discurso que se elaboró del maya como salvaje, del maya como una amenaza para la civilización, para la sociedad. A diferencia de eso, el constructo de lo femenino y de las feministas o de las mujeres víctimas de la violencia machista, sí lo hay en lo contemporáneo, sí lo hay en la prensa que yo estoy siguiendo. Podría nombrar a dos medios en específico que trabajan con una perspectiva de derechos humanos. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Lo que acabo de exponer, lo que nos muestra, claro, no vimos las notas, si tuviéramos más tiempo, hubiéramos revisado las notas para ver en cada paso del análisis del discurso, cómo recogemos, ¿no? Y vamos clasificando la evidencia, y vemos ahí que no hay perspectiva de derechos humanos. Se empieza a narrar a partir del conflicto que causan, ¿no? Las asociaciones o las feministas, y así lo reporta la prensa. Hay dos medios que me parecen particularmente interesantes en Yucatán porque trabajan desde una perspectiva de derechos humanos. Uno es La Jornada Maya, el otro es el portal Haz Ruido, pero también Informe Fracto, trabaja con una perspectiva de derechos humanos, es decir, no reproducen la ideología, la representación de las mujeres desde la razón patriarcal, ¿no? Que construye este modelo de las mujeres desde una visión dicotómica, ¿no? Lo que decía el modelo de la mujer buena, el modelo de la mujer mala, ¿no? La mujer que es deseable, la mujer que es la, la, eh, la representación correcta, la que es la incorrecta. La mayoría de las notas en los medios va en ese sentido. Hay algunas excepciones, en algunas notas, algún periódico de pronto tira más hacia una visión, si no feminista, sí de derechos humanos, pero pues estos medios, digamos, de existencia más reciente, tienen una visión de derechos humanos a diferencia de la mayoría de los que yo he extraído notas para el corpus. Y otra pregunta, Virginia. En, ahora, bueno, con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Y todo el tema también de fake news, es muy fácil caer en este tipo de controversias, ¿no? La desinformación que ocurren en las redes, ¿qué opinas acerca de esto, ¿no? De la desinformación acerca no solo de la imagen de la mujer, sino de todo el movimiento feminista que está sucediendo, ¿no? Que uno puede hacer un análisis del discurso, que yo creo que espero en algún momento poder hacerlo, un análisis del discurso, de todos estos comentarios que hay en notas, en periodísticas, porque además ocurre algo ahora con las redes sociales. Digamos que la retroalimentación del lector es casi inmediata. No tiene que esperar el lector que se imprima el periódico y llegue a su casa, sino que lo tiene en su celular
y y ahí va a contestar lo que se le pasa por la cabeza o lo que opina de cualquier tema, ¿no? Esta inmediatez que las redes sociales provocan con los medios de comunicación y la desinformación pues bueno, que generan en ocasiones, la gente a veces no sabe identificar de dónde provienen las noticias, no sabe identificar pues de dónde esos comentarios que si se generan desde un perfil real, si se genera desde un bot, ¿no? Como todo este contexto de las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Que además es un tema muy actual y involucra a las nuevas generaciones, que creo que es fundamental también para este tipo de temas, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que ocurre, como bien describes el fenómeno, ¿no? La inmediatez, la opinión desde cualquier sitio, ¿no? La existencia de fake news, de paparruchas, ¿no? Como también se les llama, vienen a formar parte de ese concierto amplísimo, enorme, inabarcable, de voces que opinan y van alimentando versiones, ¿no? Porque finalmente lo que hace la prensa, pues es la elaboración de versiones sobre los hechos de la realidad, ¿no? Más allá, bueno, de que el ideario del periodismo nos diga que debe buscarse la veracidad, la objetividad, la narración de los hechos desde todas las posibilidades alrededor de ellos. Hay pues una contribución desde también la hiperactividad en las redes sociodigitales de estereotipos y estigmas. De hecho, hace un par de días leía el reporte que hace sobre 2020 Amnistía Internacional sobre la estigmatización, la criminalización que se ha construido del movimiento feminista en México. Y eso se traduce no solamente en lo que se opina desde los medios o se opina desde las redes sociodigitales, sino en acciones concretas que lesionan los derechos humanos de las mujeres en el activismo feminista, ¿no? Las detenciones violentas, que incluso incluyen violencia sexual, como lo que ocurrió en Cancún, lo que ocurrió aquí en Mérida en 2019, cuando unas jóvenes que acudían a una manifestación fueron detenidas por la policía, se les acusó de vandalismo porque traían unas tijeras para cortar papel en las mochilas, eran estudiantes de artes. Esa criminalización, ¿no? Esos estigmas que se han elaborado a partir de la opinión pública en los últimos años sobre el feminismo, se traduce en acciones violentas. Y ha crecido mucho en México este estigma en contra de los movimientos feministas, esta intervención que se hace en los monumentos, como fue el caso del 28 de septiembre de 2019 en el Monumento a la Madre aquí en Mérida, o lo que ocurrió con el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Esas intervenciones, esas pintas, ¿no? Esa expresión del reclamo feminista en los monumentos se asume con mucha indignación, ¿no? O sea, la respuesta en general, ¿no? De propios extraños, de gente con muchos argumentos y la gente que opina desde una visión muy simple, es de rechazo, se percibe como una agresión no solamente al patrimonio, sino una especie de propiedad privada. Hay un tratamiento como de propiedad privada sobre los monumentos y queda totalmente en segundo plano la argumentación feminista, ¿no? Los motivos de ese tipo de acciones se desvalorizan, se estigmatizan, y eso ha contribuido en la construcción de un estereotipo de la feminista como alguien indeseable, ¿no? Eso predomina, yo creo, de forma importante en la opinión pública, donde juegan un papel determinante las redes sociodigitales en la actualidad.
Sí, definitivamente es un tema que, bueno, daría para otra ponencia, ¿no? Sin duda. Definitivamente. Y bueno, te quiero hacer una última pregunta antes de concluir y te voy a leer unos comentarios que nos pusieron en el Facebook. Eh, Claro. tu estudio, ¿cómo ha sido recibido en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, en una universidad europea, que se sabe que es una universidad muy liberal, pero bueno, los asesores que nos tocan son españoles que no, a veces no están tan familiarizados con la realidad latinoamericana en general. Sin embargo, este es un programa que sí, bueno, se especializa en estudios de Latinoamérica, pero creo que vivirlo es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en una universidad europea como la Pablo Olavide? Que repito, es una universidad con, liberal completamente, es una universidad que trabaja temas como el tuyo y temas de todo tipo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia, no? Pues mira, me ha tocado estar en 2 ocasiones en congresos académicos del doctorado y bueno, con la lectura de mi asesora, la doctora Cinta Canterla. Yo creo que ha sido recibido, podría decir en lo general, con mucha sorpresa. Bueno, aunque España tiene su dinámica también muy particular respecto a las expresiones, el activismo feminista, las discusiones que están en medio de los núcleos feministas, ¿no? Hay grandes polémicas, lo han visto con mucha sorpresa. O sea, este caso de las rezadoras y el cuadro de la Virgen Vulva, también lo expuse en 2019 ahí, en Sevilla, y sí les causa así como, pues, sorpresa, incredulidad ver que tienen este tratamiento, las manifestaciones de este tipo, ¿no? Mucho interés, buenos comentarios en cuanto a, pues, lo que es la construcción de la investigación. Ha sido, pues, útil también la opinión de la gente del doctorado, entre profesorado, compañeros, compañeras que han participado ahí. Te digo, en 2 congresos he expuesto, ¿no? Con preguntas muy interesadas sobre el tema, pero sí con sorpresa ante lo que vivimos aquí en México, ¿no? Sí, sobre todo que es un programa que normalmente trabaja temas eh, eh, Claro, en, ¿no? en el pasado, ¿no? Entonces, llevar un tema como este debe haber sido muy interesante, ¿no? Y te lo pregunto porque conozco el programa, conozco la dinámica de la universidad y conozco algunos trabajos que han hecho compañeros en la Pablo Olavide y definitivamente el tema que tú llevas es completamente diferente a lo que creo que se ha trabajado en el programa de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, Sí, felicitarte muchas por tu gracias. investigación. Es un tema muy importante, muy interesante. Bueno, y voy a leerte ya para cerrar los Sí, comentarios. Nos comenta, bueno, Carlos, que es una brillante ponencia y nos hizo una pregunta sobre si encuentras algún medio que es antipatriarcal, pero ya hablamos un poco de eso, ¿no? De qué medios en Yucatán son antipatriarcales. Alejandro Ramírez, que es nuestro director académico, te felicita mucho y pone nuestra muchas solidaridad gracias. con la lucha de estas valientes mujeres. Roberto Páramo también nos manda felicitaciones y bueno, Gracias. ahí podrás leer los comentarios en la transmisión en vivo, la cual se va a quedar ahí en nuestro Facebook, ¿no? Y agradecerte mucho, Virginia, por estar esta mañana con nosotros, por compartir un poco, porque sé que es un poco de lo que puede uno hacer en una investigación doctoral, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer otra sesión para seguir platicando del tema, no esperar el 8 de marzo para hacerlo, sino hacerlo todo el año, todo el tiempo hay que hacer el análisis de estos temas, ¿no? No solo el 8 de marzo. Entonces, te extendemos la invitación, seguramente Muchas volverás a la gracias. cátedra. Eh, Sí, encantada.
Esta sesión fue, bueno, el cierre de nuestras actividades conmemorativas del Día de la Mujer. Estuve platicando con Virginia de la serie de acciones que hemos estado haciendo en la Universidad José Martí para conmemorar este día. Iniciamos el mes con nuestra campaña Mujeres UMLA, donde ustedes pueden ver en nuestras redes sociales que cada día vamos compartiendo una fotografía y un poco del perfil de las mujeres que colaboran en la universidad, personal directivo, administrativo, profesoras que han estado con nosotros desde que iniciamos. Ahí pueden ver durante todo marzo, vamos a ir compartiendo un poco de ellas. También arrancamos las inscripciones este mes de marzo de la 5ª generación del diplomado en discriminación y violencia de género. Es un diplomado que es un programa muy interesante, multidisciplinario, iniciativa, tengo que decir que este diplomado fue iniciativa de la maestra Marilu Méndez, que aunque ya no puede ser por falta de tiempo docente del diplomado, ella fue es una feminista muy reconocida que se acerca a la universidad, nos propone este proyecto de diplomado. Ya tenemos 5 generaciones y bueno, en marzo pensamos que fue un muy buen mes para invitar a todos y todas los interesados en este tema para profesionalizarse y cada día, bueno, actualizarse también en estos temas, ¿no? Y cerramos con esta conferencia de Virginia. Te agradezco mucho nuevamente por estar aquí con nosotros. Y bueno, de esta forma nos despedimos y que tengan un excelente día el día de hoy. Y bueno, y para las que vayan a estar en la marcha, cuídense mucho y bueno, todo el éxito para este movimiento del día de hoy, ¿no? Hasta luego y buenos días. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy muy agradecida y espero volver a participar en la cátedra con mucho gusto.